Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer estos taquitos al vapor. Para mi chicharrón voy a poner a cocer medio kilo de tomates. Yo solo voy a usar un chile, ustedes pueden usar la cantidad que ustedes gusten. Tengo aquí una cazuela, la puse a calentar. Aquí voy a agregar medio kilo de chorizo. No lo voy a ocupar todo, lo voy a ocupar la mitad para otra cosa, pero la voy a poner para que suelte la grasa porque la voy a utilizar. Lo voy a dejar ahí hasta que se fríe. Ya que se frío, lo que voy a hacer es que voy a ponerlo sobre un colador para que suelte toda la grasa. Pasaron 5 minutos y mis tomates ya están listos, no quiero que se me vayan a romper. Para el adobo de mis taquitos tengo aquí 2 chiles anchos y 2 guajillos. Yo le quité las venas y las semillas. Los voy a pasar aquí por el aceite caliente, pero solo los voy a meter y sacar porque no quiero que se me vayan a quemar. Tengo aquí también 3 ajos y media cebolla, los voy a pasar por el aceite. También debe de ser muy rápido porque si no también se puede quemar. Tengan cuidado porque salta bastante. Ahora los voy a poner a cocer por 5 minutos para que mis chiles se suavicen a la hora de molerlos. Pasaron 5 minutos y ya les voy a apagar para que se enfríen para poderlos moler. Tengo aquí 200 gramos de chicharrón duro. Lo que yo hice es que lo puse en una bolsita, luego lo voy a poner en otra bolsita y con el rodillo le voy a pegar porque quiero que se me deshaga todo, que queden como puras boronitas. Voy a moler mi salsa para el chicharrón. Primero voy a agregar unos tomates, le voy a poner un ajo y lo voy a moler perfectamente. Ya que se molió muy bien, lo que voy a hacer es seguir agregando mis tomates y mis chiles. Y voy a colocar cilantro y le voy a colocar la sal y lo voy a volver a moler. Pero va a ser en pulsaciones para que no se me muela tanto el cilantro. En verdad, molerlo así cambia el sabor, entonces yo les recomiendo que lo muelan de esta forma. Ya tengo aquí mi chicharrón, vean cómo se aplastó muy bien. Voy a dar una pequeña sazonadita, nada más así, sin aceite. Con el fuego bajito para que no se me vaya a quemar, solo una pequeña pasadita y ya que está así voy a agregar mi salsa. Vean cómo no se molió muy bien el cilantro, así quiero que quede porque cambia el sabor. Voy a dejarla ahí, le voy a poner poquita más agua y lo voy a dejar hervir por unos 3-4 minutos. Ya mis chiles ya se enfriaron, los voy a agregar a mi licuadora. También voy a agregar el aceite con el que los freí. Aquí también lo voy a poner, los voy a llevar a licuar, que se licúen muy bien. Ya quedó mi chicharrón listo, ya lo voy a reservar. Como ven, yo voy haciendo todo a la vez. Ya aquí está mi adobo, ya lo molí. Tengo aquí la grasa del chorizo. Aquí voy a agregar mi adobo y lo voy a poner a que se fría por unos minutos. Esto es al gusto, yo le voy a agregar un poquito de sal. Si no quieren ponerle sal, pues así nada más. Tengo aquí 1 kilo de papas, ya están cocidas. Lo que voy a hacer es que las voy a aplastar con un apachurrador de frijoles. No deben de quedar como puré, solo una apachurradita para que se puedan poner bien en los tacos. Aparté aquí poquita grasa de la del chorizo. Aquí ya está bien caliente, aquí voy a agregar mis papas. Les voy a colocar la sal y los voy a dejar freír ahí por 2-3 minutos aproximadamente para que agarren la sal y agarren el sabor de la grasita del chorizo. Pasado ese tiempo voy a agregar mi chorizo. No va a ser todo, de hecho va a ser como una tercera parte lo que le voy a poner. Y lo voy a dejar ahí freír por otro minutito más. Ya también aquí están mis papas listas, vean qué ricas se ven. En verdad háganlas así como yo las hice, agarran muy buen sabor. Ahora es el turno de mis frijoles. Yo les quité todo el caldo y los voy a aplastar con mi mano. Para los que ya me conocen saben que a mí me gusta aplastarlos con mis manos. Tengo aquí manteca, ya esta manteca está bastante caliente. Ahora aquí voy a agregar mis frijoles. Voy a agregar un poco más de sal porque la manteca siempre hace que les falte un poco de sal. Además, como les quité el caldo, voy a dejar ahí que se frían.
Ya están mis frijolitos, están bien ricos. Tengo aquí una vaporerita pequeña, yo le coloqué agua en el fondo, le voy a colocar papel aluminio. Si no se han suscrito a mi canal, yo los invito a suscribirse, a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de ellos. Ya que lo tengo así, voy a empezar a calentar mis tortillas. Tengo aquí una cazuela, las voy a calentar muy bien. Ya que las haya calentado, las voy a pasar por el adobo y les voy a colocar el relleno. Como ven, ustedes quedan bien rojitas con el adobo. A este le voy a colocar papas. Ya que le coloqué las papas, lo voy a cerrar. Yo los hice bien gorditos porque son para mí. Pero si los quieren hacer como para negocio, pues realmente estos taquitos llevan muy poquitos. Pero como yo los hice para mí, pues los voy a hacer un poco chonchitos. Voy a hacer otro de chicharrón y así voy a ir haciendo hasta llenar mi vaporera. Puse un comal más grande para avanzar más rápido, para calentar mis tortillas más rápido. Este otro lo voy a hacer de frijolitos y así voy a ir acomodándolos en mi vaporerita. Vean qué bien se mojan y qué bonito color agarran. Así voy a hacer con todos mis taquitos. Yo estoy haciendo 1 kilo de tortillas. Estas tortillas que yo tenía eran amarillas. Yo las pedí así en la tortillería porque me gusta el sabor que agarran de maíz. Entonces ustedes pueden hacerlas con tortillas blancas o amarillas. Así voy a hacer con todos mis taquitos. Me quedó todavía comida. Yo hice lo que fueron 1 kilo de tortilla. Fueron aproximadamente 40 taquitos. Ahora lo que voy a hacer es que los voy a tapar y los voy a poner al vapor. Precisamente por eso se llaman al vapor, porque los debemos de llevar a la estufa. Voy a colocar su tapadero y los voy a llevar al vapor. Ahí los voy a dejar en la estufa por 20 minutos. Corté 2 cebollas en julianas y las puse aquí en la cazuela donde hice el adobo para que agarren el sabor que quedó aquí en la cazuela. Le puse poquita agüita para cocerla más como al vapor y ya está listo. Ya pasaron los 20 minutos y mis tacos ya están listos. ¿Qué de comer? Tacos. Enchiladas. Sí, me parecían enchiladas. Qué rico vamos a comer esta tarde, ¿no? Mami, ¿estás grabando? Sí. Aquí están mis taquitos. Los pueden acompañar con lechuguita, repollo, zanahorias curtidas, pues con lo que ustedes gusten, la salsita de su elección. Yo hice salsita verde para estos taquitos, también hice salsita roja, entonces ya es al gusto de cada quien. Pueden compartir este video, me ayudan mucho para que mi canal siga creciendo. Bueno amigos, eso es todo. Nos vemos en nuestro siguiente video. Lo único que queda es disfrutarlos.